Comienzo a esta sesión 4 sobre medidas no arancelarias y su impacto en la competencia. Estamos especialmente orgullosos de poder ofrecerles esta sesión, puesto que pensamos que con la caída de los aranceles a nivel mundial y sobre todo a nivel regional, las medidas no arancelarias cobran toda su vigencia. Y así es aquí donde se decide la vanguardia de las políticas comerciales y es quizás un punto donde las agencias de competencia todavía no han tomado la medida de toda la importancia que esto puede tener sobre su área de expertise. Estamos pensando en medidas no arancelarias tales como las sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio, que regulan el comercio tanto como la producción doméstica. Asimismo, también hablamos de las medidas proteccionistas de política comercial e industrial, tales como las políticas de aduana, de valoración, de facilitación e inspección, las medidas de defensa comercial y las medidas no automáticas y restricciones cuantitativas, entre otras. Vemos que el tema que abarcamos hoy es un tema amplio y además es un tema apasionante, sobre todo para las autoridades de comercio y también debe serlo para las autoridades de competencia. Tengo en mi distinguido panel a Christian Knöbel, especialista de la UNCTAD en medidas no arancelarias y desarrollo sostenible, que nos está viendo, espero, desde Ginebra y que va a dar su presentación por videoconferencia. Tengo a mi izquierda al señor Errol Solís, director de competencia del Ministerio de Economía e Industria y Comercio de Costa Rica, y a mi derecha, doña Gloria Cañas, directora de la Red de Información y Conocimiento de la Secretaría Permanente del SELA. Buenos días, Cristian. Buenos días, Cristian. ¿Nos oyes? Sí, muy bien. Hola. Hola, Cristian. Sin más dilación, voy a darte la palabra para que puedas hacer tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿puedo? Por favor. Gracias. Entonces, buen día, señoras y señores. Muchas gracias por la invitación y antes de todo, me disculpan que no pudo venir para estar con ustedes en persona y además mi pobre intento de hablar en español. Voy a presentar en español. Si hay dudas en lo que digo, no duden en preguntar o demandar clarificaciones. Entonces, mi presentación da una introducción más general y conceptual de la relación entre la competencia y medidas no arancelarias. Ahora voy a intentar de poner en la pantalla la presentación. ¿Funciona? Parece que todavía estoy yo en la pantalla. Ahora. ¿Se puede ver Sí. la presentación? Sí, gracias, Cristian. Se puede ver. Perfecto. Entonces, voy a comenzar con una pequeña imagen que he dibujado para facilitar un poco esta discusión conceptual. A la derecha se puede ver el territorio nacional con tres empresas y el mercado doméstico representado por un supermercado. Además de esta competencia nacional, tengo a la izquierda también dos empresas extranjeras de dos diferentes países y también separando los dos territorios o los tres territorios es la frontera del territorio nacional con aduanas. Es decir que si tenemos libre comercio, de todas maneras, estas dos empresas extranjeras van a competir justamente con las tres empresas nacionales
y maximizamos, digamos, quizás la competencia nacional. Ahora, efectivamente, hay barreras entre el territorio nacional y las empresas extranjeras, y en el sentido clásico tenemos aranceles que separan las empresas extranjeras de las empresas nacionales, y si imaginamos una zona de libre comercio, también se puede ver que este país con el arancel de 0% forma parte de la integración regional y recibe de esta manera la preferencia para la competición también, o la competencia nacional. El otro país que no completamente por casualidad parece un poco a la China por su color y forma, recibe un arancel o debe pagar un arancel más elevado, y ahora ya vemos que hay una distorsión de la competencia entre diferentes empresas extranjeras. En este ejemplo también se puede pensar de muy buenas razones para esta separación o la distorsión entre diferentes empresas extranjeras, porque quizás el productor o el país que debe pagar un arancel de 20% produce en otras condiciones que son anticompetitivas, o por ejemplo produce productos a precios de dumping, y por eso el arancel puede también estar utilizado como rebalanzar la competitividad. Ahora, este ejemplo solo fue para ilustrar un poco el concepto en que estamos pensando, y el ejemplo de aranceles es exactamente no lo que estoy presentando. Entonces ahora se puede ver en términos cuantitativos, según nuestras estimaciones, que el efecto de aranceles es menor al efecto de medidas no arancelarias. A la izquierda se puede ver, por ejemplo, el sector agropecuario, y el arancel promedio es de 7%, es el arancel promedio mundial, y según nuestras estimaciones el efecto equivalente de aranceles a causa de medidas no arancelarias es 3 veces más grande. Es decir, que exportadores deben cumplir con requisitos y medidas no arancelarias que producen un nivel de restricción, un nivel de costo que es equivalente a 21%. Esto es en el sector agropecuario. En el sector de industria también el efecto de medidas no arancelarias es el doble de medidas de aranceles, pero en total el efecto es mucho más menor. Entonces, si hablamos de estos efectos muy grandes, es importante rápidamente introducir el concepto o la definición de medidas no arancelarias. Ahora, según la definición de la UNCTAD, que fue acordado con una variedad de otros organismos internacionales, es que las medidas no arancelarias son medidas de gobierno, a excepción de aranceles que pueden tener consecuencias sobre el comercio internacional de bienes al afectar las cantidades, los precios o ambos de comercio. Esta definición es muy neutral, y esto es porque no a este punto digamos que son barreras. ¿Por qué no? ¿Y qué más hay? Puedes presentar en la siguiente diapositiva. La clasificación que fue desarrollado por este Multi-Agency Support Team, un grupo de
organismos internacionales con especialidades diferentes y competencias diferentes, iniciado y juntado por la UNCTAD, ha definido que efectivamente hay dos grandes grupos de medidas. Un grupo son las medidas técnicas, y incluimos todas las características de productos como medidas sanitarias y fitosanitarias, y lo que se llama en el marco de la OMC, el Organismo Mundial de Comercio, los obstáculos técnicos al comercio, pero la expresión obstáculo quizás ya llega a la conclusión que siempre son barreras, pero efectivamente estamos hablando de estándares, características de productos que se debe cumplir para comerciar productos en el país de destino. Estas son las medidas técnicas, y por otro lado tenemos las medidas no técnicas, que por su definición, por su mecanismo y por sus objetivos se puede ya juzgar como barreras, como se incluye cupos, controles de precios, impuestos discriminatorios y tasas adicionales a la importación. Es decir, estos mecanismos tienen un objetivo comercial y por eso también tienen un efecto directo sobre la competencia. Por otro lado, las medidas técnicas tienen otros objetivos y se puede decir que estos objetivos deberían ser legítimas porque son al respecto de la salud o del medio ambiente. Con estos objetivos principales que no tienen que ver con comercio y competencia, no se puede decir que no tienen efecto sobre aspectos económicos, porque lo tienen. Y en este gráfico, también basado en un estudio de la UNCTAD, se puede ver que en el promedio mundial el efecto de las medidas sanitarias, fitosanitarias y de las medidas técnicas, aquí en el color azul y verde, se puede ver que el impacto, ahora otra vez estamos hablando de un equivalente de aranceles, es mucho más grande que el efecto de las otras barreras, las barreras como cupos o controles de precio. Entonces puede ver que en el marco internacional la importancia de medidas técnicas es más grande que las barreras clásicas tradicionales. En Latinoamérica la imagen es similar, pero todavía, o sin embargo, se puede ver que la importancia de las barreras queda más importante en el continente sudamericano. Sin embargo, el efecto de medidas técnicas todavía es más grande que los de las barreras clásicas. Entonces, las barreras, como he dicho, tienen motivos proteccionistas y discriminatorios a base de su mecanismo y de su objetivo. Entonces, por lo menos en el marco de una integración de libre comercio regional, se debería pensar de la eliminación de este tipo de barrera. Hay que considerar que el ámbito regulatorio sobre estas barreras está en los ministerios de Comercio e Industria. Pero las medidas técnicas, las medidas sanitarias, fitosanitarias y técnicas, tienen otros motivos y otros objetivos, y por eso también caen en el ámbito de otros ministerios. No estamos hablando del ámbito regulatorio del Ministerio de Comercio e Industria, pero sobre todo de ministerios de salud y agricultura. Entonces también es muy importante la coordinación entre varios ministerios que al principio quizás no cooperan en el ámbito de estas perspectivas entre salud y comercio y competencia. Es importante pensar de los objetivos de salud y medio ambiente, por ejemplo, que estos motivos son importantes
Y por eso también este tipo de medida se quedará y no podemos hablar de eliminación. Además, observamos que la tendencia internacional es que la cantidad y el impacto de medidas técnicas está aumentando y el impacto y la cantidad de barreras clásicas está disminuyendo o cayendo. Entonces, también en este marco de medidas técnicas hay que considerar que la mayoría se aplica a todos los productos en el mercado doméstico y no tiene que ver si el producto está producido domésticamente o si viene de un productor extranjero. Entonces no está discriminatorio. Entonces si volvimos a nuestra imagen, el efecto de barreras clásicas como cupos parece mucho a lo de los aranceles, porque antes teníamos un arancel de 20% para este país rojo y ahora se puede reemplazar este arancel con un cupo restrictivo y por el contrario dentro de una zona de libre comercio regional se puede también poner un cupo no olvidar y eliminar el cupo como se puede eliminar el arancel. Pero si lo comparamos con las medidas técnicas que también se llaman detrás de la frontera, hay que considerar que se lo aplica a todos los productos en el mercado doméstico y por eso tiene un efecto sobre las empresas nacionales y las empresas extranjeras en términos cualitativos. Entonces, independiente del origen del producto, hay que cumplir con estas condiciones cualitativas y esto también establece una igualdad de condiciones de todos los competidores a base de las condiciones técnicas sobre la salud y del medio ambiente. Pero estas condiciones, o la igualdad de condiciones, se aplica a los estándares, a los requisitos que establece el gobierno nacional. Entonces puede resultar más fácil para los competidores nacionales cumplir con el estándar o el requisito nacional y más difícil para una empresa en un país extranjero que tiene un ámbito regulatorio diferente. Es decir, esta diferencia de regulaciones resulta en un efecto restrictivo. Si todos los países en el mundo tenían los mismos requisitos técnicos, también el comercio sería completamente facilitado y la igualdad de condiciones sería perfecta. Pero efectivamente muchos países desarrollados tienen requisitos muy elevados y muy diferentes, como la Unión Europea tiene requisitos muy diferentes a los Estados Unidos. Y entonces aquí la pregunta que se debe poner es cómo se puede armonizar medidas no arancelarias y específicamente las medidas técnicas para facilitar el comercio, facilitar o incrementar la competencia y al mismo tiempo revisar que las condiciones de salud y de medio ambiente están establecidas y los beneficios de este tipo de regulación se quedan. Entonces hay varias posibilidades de convergir internacionalmente con respecto a las regulaciones técnicas. Lo que maximiza la competición con todas las empresas nacionales y extranjeras
es la adopción de estándares internacionales, porque en este caso todos los países que aceptan o que utilizan este tipo de estándar internacional pueden competir, y al mismo tiempo los países que producen estándares inferiores a los estándares internacionales deben pagar el precio adicional para cumplir con los requisitos. Y aquí se levanta la pregunta, ¿cuáles son los criterios de estándares internacionales? Y sobre todo en el marco de medidas sanitarias y fitosanitarias deberían ser criterios científicos, porque solo estos criterios garantizan un equilibrio entre los beneficios de salud, por ejemplo, con el costo de la medida. Una otra alternativa es establecer requisitos o estándares regionales. Esto tiene la ventaja de los estándares internacionales es que maximizan la competitividad de exportadores domésticos en todos los mercados que también adoptan estos estándares, y por eso también incrementa la competencia nacional. Los estándares regionales, por el contrario, limitan esta competitividad a los socios regionales, y por eso muchas veces se considera una mejor solución adaptar estándares internacionales o dentro de la región concluir acuerdos de equivalencia o de reconocimiento de procedimientos de evaluación de conformidad. Una otra opción popular pero riesgosa es adaptar los requisitos de países desarrollados, y sí, la verdad es que sí se puede aumentar la competitividad y la exportación al socio desarrollado, pero cumplir con estos requisitos que probablemente son demasiado exigentes en la producción nacional también aumenta los precios domésticos y reduce la competitividad con otros socios en el comercio regional o sud-sud. Es decir, adoptar los estándares de países desarrollados es muy riesgoso. La última opción son requisitos puramente nacionales, sin convergencia ni armonización internacional, y efectivamente esto reduce también la competencia nacional con empresas extranjeras. Y para concluir tengo solo un breve resumen, y solo quería repetir que efectivamente el efecto de medidas no arancelarias es más grande que los aranceles, y en el ámbito de las medidas no arancelarias el uso y la importancia de las medidas técnicas, las medidas sanitarias, fitosanitarias, está aumentando y ya está más importante que las medidas clásicas como cupos. Y para enfrentar u ocuparse de esta tendencia es importante una estrategia de convergencia con otros países, pero es muy importante considerar cuáles son las consecuencias de convergencia con cuáles países, estándares internacionales, regionales, de los países desarrollados o estándares nacionales. Y en este ámbito también es muy importante considerar que el ámbito regulatorio requiere aquí una coherencia entre diferentes autoridades y ministerios que son responsables para el comercio y la competitividad, la competencia, pero también con ministerios de salud, agricultura, medio ambiente y más. Y ahora solo tengo un último diapositivo con una pequeña promoción de nuestra cadena de valor de trabajo sobre medidas no arancelarias. Quizás solamente voy a dejarlo en la pantalla para no tomar más tiempo,
pero estoy acá para preguntas y al mismo tiempo la gente puede mirar nuestra oferta de trabajo y se puede encontrar más detalles, obviamente, en el sitio web. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias por haber seguido ahí a pesar de nuestros problemas técnicos. Me parece muy interesante y nos parece a todos muy interesante el hecho revelador del impacto de las medidas no arancelarias sobre el comercio y ese gráfico que habías mostrado entre el 21 y el 7, entre medidas no arancelarias y aranceles en el sector de la industria, o el 4 y 2, que siempre queda al doble o más del doble en el caso de la industria. Asimismo, también me parece que es relevante para las agencias de competencia la diferencia entre medidas no arancelarias y barreras no arancelarias, aunque para las agencias de competencia sin duda tiene mucho más interés ese perfil técnico que reclamas en la presentación. Y yo creo que en la gestión de estos intereses, a veces contrapuestos, sin duda complejos, las agencias de competencia y las agencias de comercio deben tener una vía privilegiada de comunicación. Las agencias de competencia están en una situación privilegiada, de hecho, para poder garantizar que las medidas no arancelarias respondan efectivamente a criterios técnicos. Y así hemos visto el rol que ha jugado el Ministerio de Economía de Costa Rica en garantizar que así fuera en el caso del aguacate. Y a eso también sigue el hecho, digamos, las dos tendencias que hemos identificado en ambas presentaciones: por una parte la necesidad de seguir el monitoreo y por la otra parte la necesidad del diálogo interinstitucional dentro del país.